Entre líneas. Un día más os damos la bienvenida a este espacio donde entre líneas hablaremos de los sesgos que nos rodean, pero también de iniciativas que poco a poco están cambiando la forma en que percibimos el mundo. En el episodio de hoy exploraremos los estereotipos y sesgos que se infiltran en la inteligencia artificial y cómo afectan a la representación de género y diversidad. Hablaremos de las personas que se quedan fuera de los algoritmos, pero también de algoritmos que están transformando esta realidad. Para abordar estas cuestiones contaremos con la presencia de una experta, Lorena Fernández, con quien profundizaremos en las representaciones de género dentro de la inteligencia artificial. Lorena es informática, divulgadora científica, diseñadora de juegos, responsable de comunicación digital en la Universidad de Deusto, experta en género y un largo etcétera. Pero ya nos lo cuenta ella. Hola, Lorena. Hola, ¿qué tal, Teresa? Muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratín hablando de inteligencia artificial. No, la verdad es que es un placer poder compartir las ondas. Bueno, para comenzar, nos gustaría que, no sé si en esta presentación te incluí o hay algún aspecto que te gustaría destacar. Bueno, yo creo que toda esa parte está muy bien reflejada, solo igual por añadir, pues que soy una persona que cuando veo un charco haya que salta, ¿no? Digamos que suelo presentarme en Twitter como ingeniera salsera cascabelera y es porque tengo una nula capacidad para decir que no a proyectos que me parecen interesantes, así que por eso luego tenemos cosas como muy diversas ahí, desde un juego de mesa a elementos de cómo incorporar la perspectiva de género en la investigación, pero sí, el resto está perfecto. Y también por eso estás hoy con nosotras. Por alguno de los charcos, ¿no? Por alguno de los charcos hubo hundido, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues para comenzar, esto de la inteligencia artificial que nos rodea, que parece que en todos los sitios se habla de ella, pero pocas veces, bueno, no sé si decir pocas veces, porque creo que tú y yo ya hablamos varias veces de este tema, pero sí que es cierto que habitualmente no se suele tratar, se suele hablar más de la ética, de los plagios, pero se suele hablar menos de cómo están hechos los algoritmos y cómo dejan fuera a determinados grupos sociales a personas, etcétera. Uh-huh. Sí, yo creo que si hacemos el enfoque dentro de esa perspectiva de la ética más amplia, como tú bien decías, sobre el tema de los sesgos algorítmicos, pues al final, por hacer una definición como sencilla, es que son sistemas cuyas predicciones benefician sistemáticamente a un grupo de personas frente a otro, ¿no? O sea, resultando injustas o desiguales. Entonces ahí nos podemos encontrar sesgos de género, raciales, de orientación sexual, de edad, de ubicación física y un largo etcétera. Es decir, casi lo podríamos analizar como el privilegio y quienes no tienen esos privilegios, el cómo son representados y representadas a través de la tecnología, ¿no? A mí hay una frase que me encanta de Cathy O'Neil, que no me canso de repetirla, que dice que los algoritmos son opiniones encerradas en matemáticas. Entonces, la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es las opiniones de quién están encerradas en matemáticas, ¿vale? Porque, claro, aparte de esos sesgos algorítmicos, tenemos uno que es lo que se conoce como el heurístico de la máquina, que lo que nos dice es que las personas consideran que las decisiones que toma un algoritmo no van a estar sujetas a condicionamientos humanos, ¿no? Como son unos y ceros, pues que van a tomar decisiones totalmente objetivas y no subjetivas, y esto pues es un gran error, ¿no? O sea, al final no tenemos que dejar de pensar que la inteligencia artificial está creando verdades algorítmicas que incluso llegan a ser irrefutables por ese heurístico de la máquina, ¿no? De considerar que la tecnología va a ser más justa. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que poner el foco. Es decir, si una persona nos dice tú no sirves para X, no nos lo creemos tanto, o por lo menos lo rebatiríamos, y si nos lo dice pues cualquiera de las inteligencias artificiales que tenemos, pues a lo mejor decimos, pues si lo dice ChatGPT es verdad, claro, ¿no? De hecho, es eso, tenemos como un sesgo de automatización, ¿no? Que a veces incluso delegamos las decisiones en lo que nos diga la máquina, ¿no? Y incluso dejamos de pensar y tomar en consideración determinados elementos. Y de hecho hay algunos estudios que hablan del déficit de indignación algorítmica. Es decir, hay estudios que dicen que la gente se indigna menos cuando, por ejemplo, la discriminación de género se
produce a causa de un algoritmo y no por la participación humana directa, con lo cual, a menos indignación, pues menos motivación también para hacer algo al respecto. Entonces, bueno, ahí es un reto que tenemos que tener en cuenta. También hay un error, ¿no? A la hora de pensar que en el algoritmo no hay participación humana. Bueno, claro, es que, claro, y es que de hecho ahí es cuando empezamos a hacer el análisis de por dónde se nos cuelan los sesgos, ¿no? Porque a veces el análisis queda como muy superficial diciendo, no, pues los sesgos se nos cuelan por los datos, pero no solo, porque efectivamente en cuanto hay intervenciones humanas, también incluso cuando estamos marcando qué atributos o qué modelos son importantes para el algoritmo, estamos tomando decisiones incluso del propósito al que tiene que responder esa tecnología. Y, por supuesto, no hablemos de manera premeditada, se nos pueden estar colando esos sesgos. Entonces, sí, en cualquier fase o estadio en el que una persona aparezca, pues obviamente se puede permear todo eso. Y el resultado, es decir, el resultado de que estos algoritmos pues, tengan sesgos de género, de edad, de raza, etcétera. Pues el resultado es que estamos haciendo una tecnología pues, que no está respondiendo a los problemas de todo el mundo, ¿no? Sino que de nuevo volvemos a hablar del grupo con privilegios, que es el que históricamente ha estado pues, controlando el relato. Yo siempre suelo hablar de eso, ¿no? Del relato. Claro, si hacemos un análisis de quién ha estado generando información en analógico, pero ahora ya incluso en digital, pues nos encontramos con ese personaje que yo siempre suelo decir a modo de risas, pero que me hace bastante poca gracia, que es que tiene un superpoder que representa a todo el mundo, que es hombre, caucásico, heterosexual, cis, de mediana edad, clase media alta, sin discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el resultado, pues nos encontramos que puede ser sistemas que, por ejemplo, se les haya colado un sesgo porque al aprender no han cogido la visión completa de la realidad, sino que una parte no representativa. Me puede venir, voy a poner un ejemplo que estuvimos trabajando desde la Comisión Europea, que es el del reconocimiento facial, ¿no? Y el famoso caso de Joe Bulanguini, que sale en el documental de Code Bias, el sesgo codificado, y pues Joe Bulanguini es una investigadora del MIT que se pone a hacer un desarrollo con unos espejos en los que, pues, oye, se iba a reconocer su cara para poderse poner complementos, ¿no? A hacer una serie de desarrollos tecnológicos, y cuando empieza a probar los principales softwares de reconocimiento facial, pues se encuentra que no reconocen su cara, a no ser que se ponga una máscara blanca. Claro, ¿hay que descubre? Pues que esos sistemas se han entrenado mayoritariamente con caras de hombres y hombres blancos. Entonces ahí tiene un impacto importantísimo en cómo la luz refleja en la cara y un impacto directamente sobre las mujeres y sobre todo eso, mujeres racializadas, ¿no? Entonces ese sería como un ejemplo de todo esto. Pero también a veces nos encontramos con sistemas que lo que hacen es reflejar prejuicios existentes en la sociedad. O sea, como el poder opera en el mundo, pues es como se traslada también. Pues yo qué sé, este es el famoso también sesgo que apareció en el traductor de Google, ¿no? Que había aprendido a lo largo de la historia de todos los escritos digitalizados y las traducciones que estábamos haciendo las personas. Y, pues, por ejemplo, si hacía una traducción del turco al inglés, digo lo del turco no porque sea yo ducha en el turco, sino porque no tiene notación de género el sujeto, con lo cual se la tiene que jugar y decir si es él o ella, pues salían cosas como que ella es cocinera, él es ingeniero, él es médico, ella es enfermera, etcétera. O sea, que ese sería como el segundo caso, ¿no? El tercero, que es el de los atributos y modelos, decíamos, el aprendizaje, por ejemplo, por refuerzo, o todos esos etiquetados, labelados en los que se tiene, ¿no? Una persona tiene que intervenir y definir con etiquetas o incluso definir los atributos, pues volviendo, por ejemplo, al tema del reconocimiento facial, me venía a la cabeza el ejemplo cuando una persona está haciendo una transición sexual y se está hormonando, de cómo su cara se modifica, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la selección del modelo es importante porque dicen que la zona pericular en torno a los ojos es la que menos cambia, por ejemplo.
Entonces también la decisión del modelo aquí es importante de cuál decidimos. O incluso dentro de los atributos, un atributo que hay que tener en consideración, por ejemplo, es el del maquillaje, que, oh sorpresa, no se tenía porque mayoritariamente en casi todas las culturas quienes nos maquillamos somos las mujeres, con lo cual pues a alguien que no le pasaba pues no se le ocurría como un elemento interesante para tener en cuenta, ¿vale? Y nos queda, por último, el de manera premeditada, que hace poco yo, de nuevo, jugando a la gracia, que reitero, con poca gracia, encontraba un desarrollo de inteligencia artificial que leyendo mayoritariamente de qué datos estaba aprendiendo, ponía que estaba aprendiendo mayoritariamente de datos de mujeres. Y dije, por Dios, por fin, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha llevado a una empresa a aprender mayoritariamente de los datos de las mujeres? Bueno, pues es que el desarrollo era de una IA para desnudar cuerpos. Yo pensé que era un gurú de estos de ligue o algo así, ¿no? Bueno, podría haber sido, pero ya ves, ¿no? por dónde iba el tema. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Nosotras hicimos, mi compañera Laura Castro, que es súper fan y que hoy no puede estar aquí, había hecho el año pasado una aproximación a ChatGPT y le decía lo de, pues soy una chica de bachillerato, que me gustan las matemáticas, soy ordenada, y entonces decía, bueno, pues te iba directamente a carreras de medicina, enfermería, y te decía que le preguntases a tus profes. Si decías lo mismo diciendo que eras un chico, pues te llevaba a ingenierías, las serias, y Claro. te decía que le preguntases a profesionales para asegurar, ¿no? Entonces, como algo que está en nuestras manos, es decir, que cualquier persona puede abrir pues una inteligencia de estas generativas como ChatGPT, pues se puede encontrar que ya lo están marcando desde el inicio, desde la selección de carrera, ¿no? Bueno, y de hecho, enlazado con esto que decías, Teresa, estamos hablando de administraciones públicas que han, digamos, gastado dinero público. Pues, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza con lo que decías, el Servicio de Empleo de Austria lanzó un chatbot que usaba por debajo ChatGPT, que costó en torno a unos 300.000 euros, que lo que había hecho era de tipo RAG, o sea, había estado aprendiendo de las recomendaciones de empleo para jóvenes que se estaban dando, pero claro, que de repente cuando lo ponen en marcha, al preguntar sobre recomendaciones de empleo para chicos, al terminar la educación secundaria, les sugería ingenierías y otras profesiones científicas y económicas, y sin embargo para chicas la recomendación era estudios de género, idiomas o trabajos en hostelería y cocina. Entonces estamos hablando de incluso administraciones gastándose dinero sin hacer un mínimo análisis de cómo incorporar esta mirada interseccional de sistemas que tienen que servir a toda la ciudadanía. Bueno, la verdad es que es bastante llamativo, ¿no? También es cierto que muchas veces todos los textos generados y en los que entrenan los algoritmos también están creados por las administraciones públicas. Así Sí, que no. es decir, se retroalimenta el género, ¿no? El sesgo. Eso es, el sesgo heredado ahí. Bueno, después de hablar de esta inteligencia artificial que nos va a dominar el mundo y que va a incrementar las desigualdades, ¿no? Que va a hacer que yo no pueda ir a trabajar porque ese día me puse rímel, por ejemplo. Vamos a hablar de algo más positivo. ¿Alguna iniciativa que consideres que es interesante, que puede cambiar un poco la forma de ver el mundo, que puede ayudar a que justo el algoritmo, en vez de abrir brechas, que ayude a cerrarlas? Pues a mí hay una iniciativa que me gusta mucho como proyecto, además, que lo lidera Timney Gebru, ¿vale? Timney Gebru, para aquellas personas que no conozcan, fue la responsable de ética en Google, hasta que de repente quiso hacer un par de publicaciones, una sobre sesgos en inteligencia artificial y otra sobre el impacto climático que tiene el entrenamiento y mantenimiento de estas IAs generativas, y la echaron a la calle. Entonces dijo, bueno, estupendo, voy a montar entonces una iniciativa por mi cuenta, con bastante más gente además que se fue acompañándola de Google, y han montado una cosa que se llama DARE, que es el Distributed AI Research Institute, que tienen proyectos súper interesantes para mitigar sesgos, pero no solo eso, sino para hacer un pensamiento global interseccional de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo incorporar
la ética en todos estos desarrollos. Entonces, por ejemplo, tienen algunas iniciativas que se llaman Data for Change, que lo que habla es como de metodologías cuantitativas y cualitativas para que los grupos históricamente marginados puedan participar en la generación de datos, y no solo en eso, sino en la participación activa de los proyectos, ¿no? Porque si yo tuviera que hacer un análisis de cómo arreglamos esto, ¿vale? La palabra clave es incorporando la diversidad, pero de diferentes maneras, ¿vale? Por un lado, necesitamos diversidad en los equipos. Diversidad en los equipos por lo que decíamos antes, ¿no? Porque al final necesitamos personas que con su mochila y su vital y su trayectoria vital se les ocurran cosas que a ti igual no se te ocurren. Entonces, eso no quiere decir que yo, por el hecho de ser mujer, vaya a incorporar la perspectiva de género a la inteligencia artificial, pero sí voy a incorporar cosas que a mí me pasan y que puedo poner encima de la mesa, ¿no? O una persona mayor, lo mismo. O sea, hay casos, el ejemplo de hay una investigadora, una mujer japonesa que ahora no me vendrá a la cabeza, pero que a los 93 años decidió que quería aprender a programar y programar juegos para el móvil, y lo que hizo es juegos para móviles para personas mayores, claro, que normalmente no es el foco o el propósito. Entonces, por un lado, necesitamos esa diversidad. Por otro lado, pues la diversidad de los datos que decíamos, ¿no? Y sobre todo eso, los grupos minorizados, que no minoritarios, porque las mujeres somos más del Son mayoría. 50%, eso es, pero sí que que seamos partícipes de todo el proceso, como el famoso concepto de stakeholder, es decir, que se nos involucre también para que podamos identificar todos esos momentos que decías tú, Teresa, de que es por el que se nos cuelan los sesgos, que a veces se nos cuelan por momentos que no son para nada tecnológicos. De hecho, a veces es incluso el uso de la herramienta, el cómo puede impactar a la vida de las personas que vivencian esa herramienta. Luego, por supuesto, necesitamos diversidad en las empresas que están haciendo el mundo tecnológico y el mundo de la inteligencia artificial, y pensemos que ahora estamos en plena curva de Gartner con las grandes tecnológicas metiendo muchísimo dinero y perdiendo mucho dinero. ¿Pero por qué? Porque están intentando hacer que solo unas pocas lleguen, ¿vale? Y el resto se quede por el camino. Al final, dentro de unos años, nos encontraremos con pocas tecnológicas que controlan el mundo de la inteligencia artificial, porque además serán las pocas que tengan acceso a muchos datos, con lo cual esto es importante que no pase, ¿vale? Y que se distribuya, porque si no, entonces sí que si estamos en las manos de las tecnológicas, la ética y la perspectiva de género, yo te puedo asegurar que no está en sus principios activos. Pues sobre todo si choca contra el beneficio económico, como ya hemos visto el ejemplo de Tindy y Ebro. Y nos queda, por último, el elemento de la diversidad de los propósitos. O sea, qué importante es pensar la tecnología, porque, reitero, la perspectiva de género, cuando tenemos que pensar en ella, empieza desde la ideación. Entonces, cuando estamos pensando qué problema social resuelve, que sean problemas sociales que nos atañan a muchas personas también, ¿no? Que no sea siempre para los mismos, dicho en masculino no genérico. Entonces, bueno, pues creo que desde el equipo de Team Ninja de Dare, están haciendo como iniciativas muy interesantes en esa línea. Bastante para cambiar el mundo, ¿no? Pues sí, porque tenemos que pensar además que esta mirada también tiene que venir con una mirada de eso, del impacto climático, ¿no? Que tienen Ujú. estas tecnologías, porque a veces incluso cuando hacemos la mirada de cómo impacta en la vida de las mujeres la tecnología, nos tenemos que ir muy atrás. O sea, yo hace unos años estuve con Alboan, que es una ONG en República Democrática del Congo, que es uno de los países, uno de los principales productores del coltán, que es un mineral básico para el mundo tecnológico. Y el cómo la explotación de ese mineral impacta en la vida de las mujeres allá, por ejemplo, es un elemento a analizar, y el cómo nuestro consumo tiene una derivada sobre la vida de esas mujeres es importantísimo. Y ahora, cuando estamos haciendo análisis también del consumo energético y de agua que tiene los CPDs y los centros de datos para el entrenamiento, el almacenamiento de información, estamos descubriendo cómo hay grandes proyectos que se quieren ir a países del sur global a hacer esa explotación de agua en sitios donde no tienen precisamente muchos recursos de agua, o una explotación energética donde eso también va a impactar sobre la vida de las personas. Con lo cual vemos que es un problema
de gran calado, porque hasta ahora a veces vemos solo los sesgos como también lo que nos interpela a nosotras desde cierta parte del privilegio, pero hay muchas otras personas y ya si te abro la espita de aquellas personas que están haciendo ahora mismo el etiquetado de datos, la moderación de contenidos con un impacto en su psicológico, en su salud mental brutal y a un coste ínfimo que casi no les da ni para vivir, pues bueno, creo que tiene como muchos elementos para analizar todo en su totalidad. Es decir, que viene para cambiar el mundo, pero en todos los sentidos, ¿no? La inteligencia Sí. artificial. Sí, Que y tenemos... además, o sea, yo no quiero quedarme con una mirada pesimista, porque sí que creo que hay grandes avances, pero es muy importante que en esos avances no nos gane el discurso del que todo vale para el avance tecnológico. Que muchos gurús tecnológicos es el que nos venden, ¿no? Mira, hemos hecho un extractivismo de datos robando información sin pedir permiso, pero gracias a eso ahora tenéis un ChatGPT. Bueno, pues yo igual no estoy dispuesta a que todo valga para ese avance tecnológico sin control y sin medida. Bueno, pues nada, la verdad es que hay que pensarlo desde el principio hasta el final, ¿no? Y era lo que comentabas, que muchas veces desde nuestra perspectiva privilegiada, siendo mujeres blancas que vivimos en esta parte del mundo, muchas veces no nos damos cuenta que nuestro avance a veces es a costa de otros mundos, de otros países, de otras sociedades y otras personas, ¿no? Eso es. Entonces queda ahí como la parte para pensar sobre todo en un consumo responsable o más consciente por lo menos, tanto de la inteligencia artificial como de otros elementos tecnológicos, ¿no? Y ya, bueno, pues volviendo otra vez a la cuestión de género, que tengamos en cuenta que también se puede hacer otra forma de inteligencia artificial, ¿no? Que la diversidad es necesaria desde el principio hasta el final. Y que si utilizamos algún tipo de inteligencia artificial, como le llamo yo, domésticas, ¿no? de uso diario, que tengamos en cuenta que necesita una mirada crítica muchas veces, ¿no? Eso es. Y que yo creo que al final, incorporando esa mirada de crítica, es cuando estamos realmente haciendo una mirada optimista de la tecnología. O sea, a mí muchas veces se me acusa de, no, pero es que lo tuyo, lo que tú cuentas está muy bien, pero bueno, pero estamos buscando como una mirada más optimista. Digo, no, si es que mi mirada es la que es muy optimista. O sea, aquella tecnología que se está dejando gente fuera, para mí es la catastrofista. Y de hecho hay un manifiesto que me encanta que se llama manifesto.ai, lo puede encontrar cualquier persona en Internet, y que habla de que ahora, o sea, realmente a través de la tecnología y de la inteligencia artificial podemos conseguir que aquellas personas que han sido históricamente marginalizadas tengan oportunidad de decidir y construir sus propios futuros sociotécnicos dignos. O sea, creo que, o sea, yo soy una ferviente convencida de que a través de la tecnología podemos hacer que todas aquellas personas que han estado silenciadas puedan tener participación y voz sin necesidad de que otras intermediemos. Entonces, bueno, creo que es un momento muy interesante para no olvidarnos de eso. Bueno, pues con ese punto de optimismo, así a lo grande, ¿no? Nos despedimos. Muchísimas gracias, Lorena, por tu tiempo, por estar aquí y por estas reflexiones. Nada, ha sido un gustazo. El podcast Entre Líneas pertenece al proyecto del mismo nombre financiado por el Instituto de las Mujeres y desarrollado desde la Universidad de Da Coruña por un equipo docente de varias disciplinas y universidades. Al micrófono, Teresa Piñeiro. Edición y montaje, MJ Pérez.